Son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. ¿Qué tenés que saber en estos momentos? Los piquetes, las manifestaciones llegando a la Quinta Presidencial de Olivos, realizándose en varios lugares del país, en varios puntos del país. Hay concentraciones, hay marchas, hay movilización. Algunos dicen que es el preludio de lo que va a suceder el próximo jueves. Está con nosotros la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, la tenemos conectada vía WhatsApp web, a María Magdalena Tieso, de Unión por la Patria, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, ¿cómo te vas? Maximiliano Lecky te saluda, un placer charlar contigo en la mañana de Radio Sónica. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día, el gusto es mío. Bueno, ¿qué estás viendo de lo que está pasando hoy en la calle fundamentalmente, de una sociedad, diría yo, movilizada, y bueno, tal vez el preludio del próximo jueves? Bueno, me parece que hay una sociedad movilizada justamente porque hay una sociedad que se está sintiendo ahogada y ahorcada frente a las medidas económicas que está tomando el gobierno nacional. Y frente a eso, inevitablemente, siempre históricamente el pueblo argentino ha salido a la calle a manifestarse. Mira, recién justo estaba mirando un noticiero y un señor se quejaba porque vivía ahí cerca de la Quinta Presidencial de Olivos y se quejaba por toda la gente que estaba movilizándose y hizo un comentario bastante desafortunado diciendo: ¿y toda esta gente qué hace? Que no está trabajando, porque todos a esta hora trabajamos, no sé qué. Bueno, en realidad toda esa gente está ahí justamente porque no tiene trabajo. No está ahí porque les gusta estar un martes a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana, no sé a qué hora empezaron a cortar la calle, a movilizarse, porque sí, porque es divertido salir a movilizarse y a pedir por un plato de comida, a pedir por un trabajo digno, a pedir por un techo digno. Entonces me parece que lo que hay que entender, aquellos ciudadanos y ciudadanas que estamos en otra posición, que tenemos laburo, que tenemos un plato de comida caliente todas las noches, que gracias a Dios le podemos dar de comer y le podemos brindar educación a nuestros hijos, entender que hay una parte muy grande del pueblo argentino que no está pudiendo con eso. Y digo, si a quienes estamos un poco mejor nos está costando llegar a fin de mes, o estamos empezando a reducir gastos o a privarnos de determinadas cosas que antes nos podíamos dar el lujo de hacer, pensemos qué pasa con aquella gente que ya le costaba llegar a fin de mes antes. Entonces, es muy simple y muy básico y súper lógico el análisis de entender que hay una parte muy amplia de la población argentina que se cayó del mapa. Estoy de acuerdo Entonces en lo lo que que está decís, pasando es eso. Vos estás hablando de algo que nosotros venimos diciendo mucho en este programa, la empatía social frente a lo que está pasando, que tiene que estar. De hecho, yo lo dije en varias oportunidades, que he visto colegas que se ríen en televisión cuando hablan que despiden gente y detrás hay familias. Eso no es grato para Bueno, nadie. ya eso, no. Pero lo has visto, seguramente hasta sabés de quién estoy hablando o de quiénes Sí. estoy hablando. Pero bueno, esto se ve en los medios de comunicación. Sí. Ahora, el tema es cómo llegamos a este punto. Es decir, cómo llegamos hasta acá. Porque para llegar a este 2024, mes de mayo, digamos, hay responsabilidades. Y ahí es donde tenemos que, me parece, tanto el gobierno actual como la oposición en estos momentos, tratar de hacer análisis para dar respuestas a la gente, que es la que en estos momentos está en la calle. Bueno, o sea, para irnos un poquito más atrás, digo, llegamos a este punto porque hubo elecciones en el año pasado y el pueblo argentino eligió con el 56% de los votos a Javier Milei. Y acá no estoy sacando las patas afuera de la fuente, ¿eh? Digo, creo que en los últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández nosotros no pudimos resolver un montón de problemas que el pueblo que aquejaban al pueblo argentino. Y digo, y también el resultado de esos 4 años más los 4 años del gobierno de Macri y todo lo que eso conlleva, digo, descreimiento de la política y demás, hizo que la gente se manifestara en las urnas y votara a un tipo que te venía a hablar de libertad, que venía
que te decía que venía a patear el tablero, no sé, y supo canalizar de alguna manera o persuadir mediante esa cosa medio de show, locura y demás, supo canalizar el enojo de una gran parte de la población. Y hoy estamos acá, y la verdad es que nosotros denunciábamos mucho lo peligroso y lo gravoso que podía llegar a ser que estuvieran frente al gobierno un tipo con estas características, ¿no? Con esta ideología que venía a plantear, que planteaba lo que en definitiva está haciendo hoy. Entonces me parece que llegamos acá justamente por eso. Y creo que la oposición está haciendo desde los lugares institucionales, o una parte de la oposición, digo, porque hay otra parte de la oposición muy entre comillas, que en realidad es una parte muy dialoguista y terminan siendo aliados estratégicos y también jugaron para que el gobierno llegue a ganar las elecciones, digo, pero yo hablo por Unión por la Patria, puedo hablar también por los compañeros del Frente de Izquierda, digo, con los que difieren un montón de cuestiones, pero digo, son quienes hoy, y una parte del radicalismo también, por supuesto, son quienes hoy están dando desde los lugares institucionales todas las batallas necesarias para, por ejemplo, que la ley bases no salga. Digo, obtuvo media sanción en el Congreso. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves en el Senado? Esta mañana lo charlábamos acá con mi compañera y decíamos, hasta se está hablando ya de la introducción de algunas modificaciones para que vuelva a diputados. Sí. Yo lo veo complicado, la verdad es que ojalá, digo, viste, hay un sticker de WhatsApp que habla de 300% de esperanza, 5% de posibilidades. Digo, yo lo veo complicado, ojalá que no salga porque de verdad sería sumamente perjudicial para el pueblo argentino, para absolutamente todos. Y creo que la historia va a demandar a todos aquellos que levanten la mano y voten, en definitiva, lo que es la entrega absoluta y la venta de nuestro país. ¿Te sorprende, por ejemplo, la actitud de algunos diputados, por ejemplo, del sector de Jaldo dentro del peronismo? Sí, por supuesto, que me sorprende. Igual, obviamente me sorprende, pero lo subo siempre. Digo, tampoco me voy a hacer la tonta. Digo, lo subo siempre. Así como dentro del radicalismo, digo, tenés sectores que votaron en contra, fieles a la ideología y a la doctrina del Partido Radical, y otros que votaron a favor y que defendieron la ley bases. Digo, pasa y va a seguir pasando, lamentablemente. Ojalá que no, ojalá que podamos construir algo muchísimo más genuino, ¿no? Josefina, ¿querés preguntarle a Magdalena? Hola Magdalena, ¿cómo estás? Josefina Tajes, acá desde el arranque. Hola Josefina, ¿cómo estás? Mira, yo entiendo esto y comparto mucho de lo que estás diciendo. Ahora, la pregunta sería, ustedes no están de acuerdo en nada de lo de la ley bases. ¿Cuál es la propuesta desde tu partido? Rechazarla absolutamente. No, estoy de acuerdo. Por eso votamos en contra. No, estoy de acuerdo, entendí que es el rechazo, pero yo digo, por ejemplo, tenemos una reforma laboral, ¿qué es lo que ustedes entienden de algún tipo de modificación de una legislación que data de 1974? ¿No es cierto? Entonces yo digo, ¿cuáles serían esos puntos en los que desde tu espacio político plantearían un cambio? Bueno, seguramente habría que sentarse a discutir algunos cambios. Yo no creo que haya que cambiar todo. Me parece que obviamente como data de 1974 hay algunas cuestiones que habría que incluir y demás, pero todo lo que sea incluir en esa reforma laboral sería para garantizar derechos a los trabajadores, no para quitarles derechos. Claro. No, yo digo entonces, desde ese punto. Me parece que tenemos que partir de la base de, está bien, nos tenemos que sentar a discutir una reforma. Bárbaro, perfecto, sentémonos, pero
pero partamos de la base de adquirir derechos, Claro. de incluir nuevos trabajadores, porque entendemos que las formas de trabajo han cambiado, que hay nuevas formas de trabajo, digo que hay que incluirlos y demás. Pero digo, nunca puede ser quitándole derechos a los trabajadores, ¿no? Y te paso a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Jorge Macri? La verdad es que estoy viendo un gobierno inactivo, un gobierno que se siente muy cómodo con las ideas de tinte liberal o anarcocolonialistas, como dijo el otro día Cristina, del gobierno nacional. Digo, hace más de 16 años que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero quienes caminamos la ciudad de Buenos Aires podemos reconocer que nunca antes habíamos visto la ciudad tan sucia, con tanto caos. Digo, en menos de una semana tuvimos problemas en 2 formaciones de subte que tuvieron que evacuar a la gente por Sí, por las la vías. línea Sí, B sí, creo sí. que fue, sí. Exacto, La sí, línea y B. ayer la línea Sí. por un problema también. Y después viste que con el Digo, cambio que hicieron en la línea D, cada vez funciona peor. Yo tomo la cada línea vez D funciona peor, es tremendo. Además de eso, te cuento que el 1 de marzo el jefe de gobierno, cuando vino a dar inicio a las sesiones ordinarias en la legislatura, entre todo lo que habló, no habló de una sola política destinada a los subtes, Sí. a la creación de más subtes. Digo, y en unos días vamos a estar pagando el subte a más de 700 pesos. Ni hablar si nos ponemos a recordar, va a recordar, Dios, fueron cuestiones que salieron esta semana, los dichos de Kravitz, Jorge Macri y Waldo Wolf sobre la gente en situación de calle, que digo, a mí me indignaron profundamente. Es algo que tampoco me sorprendió, porque digo, el jefe de gobierno en campaña dijo que él venía a terminar con la gente que estaba en situación de calle y que creía que tenían un monoambiente dentro de los cajeros automáticos. Pero digo, dichos de los 3 completamente desafortunados, hablaron de distintos números de gente en situación de calle, hablaron de una cuestión idílica que pareciera que la gente en situación de calle está en situación de calle porque quiere, porque le gusta vivir en la intemperie, que no quiere ir a los paradores porque son toda gente con problemas de salud mental. Digo, no, la gente no quiere ir a los paradores porque denuncian que en los paradores sufren violencia, que en los paradores les roban, digo que en los paradores no los dejan entrar con sus familias, que en los paradores no los dejan entrar con sus mascotas, bueno, que los separan. Pero que eso no los está dejan re bueno entrar lo que con estás carros, diciendo. Vos sabés, bicicletas. mira, acá en la esquina de Callao y Corrientes, hace algunos días, yo la verdad que trato de pararme y hablar mucho con la gente, de tratar de en la medida que uno puede, darle una contención o ayudar en lo que puede. Y hay un chico, Rubén, que se empezó a parar hace un par de semanas y tiene un perrito re lindo, que bueno, todos los días paso, lo saludo, trato de llevarle comida a él y al perrito. Y me decía, mirá, no puedo ir a ningún lado porque no puedo ir por él. O sea, yo prácticamente estoy en la calle por él porque no puedo ir. Si yo voy al parador, ¿dónde lo dejo? Claro. Exactamente. Bueno, imagínate eso con los animales. Muchas veces separan a las madres de sus hijos o a los padres de sus hijos. Digo, y además de eso, o sea, imagínate lo mal que la deben pasar en un parador para que la gente prefiera dormir a la intemperie antes que en un parador. Porque ellos hablan de los paradores que pareciera que fuera a ir a pasar una noche al Hotel Alvear. Y en realidad nada más alejado de la realidad. Sí. Digo, y después también hablan de programas de contención y de ayuda. Pero a ahí la te gente. tengo que preguntar, ¿esto es ideológico, digamos, el decir eso, o es realmente no conocer la calle, o no acercarse al vecino o a la persona que está en ese momento en ese lugar? Como hace mucha gente, por otro lado, hay que decirlo. Es una definición política que tienen ellos. A ellos no les importa la gente en situación de calle. De hecho, creo que lo más grave que escuchamos fue a Diego Kravitz decir, bueno, el que no quiera ir a un parador se va a tener que ir a otra ciudad, porque acá no van a dormir.
Digo, es una definición política. Todos hemos visto las publicaciones del jefe de gobierno la semana pasada diciendo barrido y limpieza. Y las fotos y los videos que veíamos era lo que uno se imagina, barrido y limpieza. Yo me imagino limpiando sumideros, barriendo las hojas que caen de los árboles ahora que estamos en otoño, qué sé yo, sacando basura de la calle. No, y las fotos que veíamos eran cómo barrían gente en situación de calle, cómo le sacaban los colchones, cómo... a mí la foto que me pareció más tremenda era un banco de una plaza donde había una mujer durmiendo tapada y la foto siguiente era el banco vacío y limpio. Sí, Entonces es una definición política lo que tienen. Y cuando hablan de programas, ¿de qué programas nos vienen a hablar? Si los programas que tienen son sumamente insuficientes. Mira, tenemos en la legislatura un montón de proyectos presentados que duermen en los cajones de las comisiones, que no sacan. Proyectos tanto para actualizar los montos de los programas que le dan ayuda, contención y subsidio a la gente en situación de calle. Proyectos para que la gente en situación de calle pueda acudir a los paradores con sus mascotas, para que no se separe a las familias, digo, para que haya más seguridad en los paradores. Proyectos incluso, porque otras de las cuestiones que ya no me acuerdo cuál de los tres dijo es, porque un vecino de la ciudad tiene que aguantarse ver cómo hacen sus necesidades en la calle una persona en situación de calle. Bueno, ¿por qué no hay baños públicos eso en la es ciudad de terrible. Buenos Aires? ¿Sabés que eso es terrible? Y nos pasa a todos hasta cuando somos transeúntes, y lo que mucha gente no sabe, que yo habitualmente lo digo cuando pido ir en un restaurante o en un lugar, digamos, porque camino mucho, me gusta caminar, entonces por ahí a veces me voy caminando desde el centro hasta Belgrano, donde vivo, y me pasa eso, que no me dejan entrar a los baños. Entonces le digo, No, muchachos, ustedes tenés que saben que consumir está algo. este número de ley en la legislatura de la ciudad, el baño es público para todos, se puede ingresar, no pueden no permitirlo. Entonces es como que tenés que estar informado con todos o por todos para saber cuáles son tus derechos. Pero además, ¿por qué? O sea, con el presupuesto que tiene la ciudad, ¿por qué no se puede armar baterías de baños donde tengan duchas, donde la ciudad pueda proveer de elementos de higiene para todas aquellas personas que están en situación de calle? Digo, me parece que hay que pensar la política de atención y de asistencia a la gente en situación de calle de una manera muchísimo más integral. Primero, que no es solamente darle un subsidio, y además los subsidios que dan, por ejemplo, hay un subsidio que es un apoyo habitacional transitorio para que te puedas ir a un hotel y demás, que el monto es de 50.000 pesos, que te piden como requisito que presentes 3 presupuestos de hoteles. En los hoteles que hemos relevado, que fueron más de 300, más del 30% de los hoteles no te dan presupuesto por escrito. El 50% de esos hoteles no permite que entren mujeres embarazadas o familias o con niños. El 45% solo permite que vayan personas trans. El 50% solo permite que vayan personas con discapacidad. Digo, también se hace muy difícil. Y el monto que se les da es de 50.000 pesos. Hay otro programa que se llama Vivir en Casa, y perdón que me tome el tiempo de No, pero me parece interesante que lo estés diciendo. Porque salen los funcionarios a hablar de los programas que hay en la ciudad de Buenos Aires, los paradores, como si fuera toda una cosa espectacular y que la gente viviera en la calle porque tiene ganas de vivir en la calle, de cagar en la vereda, y perdón que sea tan ordinaria, pero digo, y de molestar al vecino que vive en su casa y que sale a su balcón a tomar el café con leche a la mañana. No, hermano, no es así, no tienen ningún tipo de contención, ningún tipo de ayuda. El otro programa que te decía es Vivir en Casa, por ejemplo, que es un programa de ayuda, de subsidio a personas de vulnerabilidad mayores de 60 años. ¿Sabes de cuánto es el subsidio mensual para esas personas? ¿Qué monto es? 12.250 pesos. ¿Qué compras con esa plata para comer? 12 leches. Claro. Y con suerte. Pero ese subsidio además es para alquiler y pagar expensas. Claro. Pero es una locura, ¿entendés? Entonces nos toman el pelo. De verdad, la gente que está en situación de calle no está en situación de calle porque quiere o porque le guste vivir en la calle. A nadie le puede gustar vivir en la calle. A todos nos gusta llegar, poder tener un trabajo, llegar del trabajo a la noche, tener un lugar caliente para dormir, comer. Digo, es muy simple. Lo que hacen falta acá son políticas públicas destinadas
a esos sectores. Sí. Y digo, y no es solamente, no estoy hablando solamente de asistencialismo, porque digo, me parece que el asistencialismo es la urgencia, es resolver lo urgente. Digo, a ver, hay una persona en situación de calle, necesita asistencia. Pero después lo que tenemos que pensar es en políticas públicas mucho más integrales, es ver de qué manera solucionamos esto. Está Obviamente es muy difícil con un gobierno nacional como el que tenemos, pero con el presupuesto de la ciudad digo, ¿por qué no pensamos en algún tipo de, de cooperativa, de que esa gente pueda ser reinsertada socialmente, que se les brinde algún tipo de laburo, que se les brinde algún tipo de curso para que puedan aprender a hacer algún tipo de trabajo? Digo, nada de eso existe. Ok. Entonces es muy indignante escucharlos hablar de que la verdad es que están en la calle porque quieren, cuando podrían ir a pasar la noche a un hotel y pasarla fantástico. No, nada de eso es real en la ciudad de Buenos Aires. Magdalena, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta explicación, por tomarte la mañana para conversar con nosotros. Te mando un abrazo enorme y gracias por atender a Radio Sónica y a mi programa. Siempre un placer charlar con vos. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias. Magdalena Tieso es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Me parece que el tinte de esta conversación sacó algo que nosotros venimos charlando hace tiempo, José, Sí. que es el tema humano.